Eh, Hola a todos y todas, queridos y queridas estudiantes de séptimo básico. Les habla el profe Jorge. Espero que se encuentren muy bien, porque en este preciso instante les voy a entregar o dar una especie de cápsula que va a sintetizar un poquitito o que va a repasar en cierta medida los principales contenidos a evaluar en esta semana del mes de junio de 2021 de los temas que aparecen aquí en pantalla. Vamos a hacer un breve repaso del concepto e importancia de la hominización y en segundo lugar vamos a hablar de las tres primeras etapas de la evolución o del mismo proceso de evolución humana, en este caso el Australopithecus afarensis o Australopithecus, Homo habilis y Homo erectus. Bueno, en primer lugar, para tener claro más o menos lo que vamos a trabajar en la evaluación de este mes, ¿ya? Es, por ejemplo, en primer lugar el concepto de hominización. ¿Qué fue en el fondo? Fue un proceso evolutivo que a través del cual la raza humana o una raza de primates dio lugar a lo que hoy día conocemos como la especie humana. Independiente del tipo de etapa evolutiva en la que estemos, básicamente la hominización tiene que ver con la evolución del ser humano y no de otros seres vivos, ya o animales, o mucho menos plantas o fauna, ya o flora. Por lo tanto, la hominización tiene que ver especialmente con la especie humana. Es entonces que este proceso, que duró millones de años, se divide en distintas fases evolutivas, las que obviamente tienen sus respectivas características. Recuerden, chiquillos, chiquillas, que es un proceso larguísimo de transformaciones tanto físicas como culturales que va teniendo el ser humano a través del paso del tiempo, hasta lo que nosotros somos hoy en día. Hay algo importante que tiene la hominización y es en el fondo este concepto importante. ¿Qué es la separación evolutiva? Básicamente es un momento en que ocurre la situación de separación entre lo que son o lo que fueron las especies homínidas o que se acercaban a lo que es el ser humano y todas aquellas especies que eran ya más vinculadas a seres como los chimpancés, gorilas o primates o simios que viven hoy día o conviven con nosotros hoy en día en la actualidad. En algún momento, el género Homo, que finalmente se transformó, por ejemplo, por un lado en la especie humana, tuvo una separación evolutiva de esa ramificación genealógica hace más o menos 7 o 5 millones de años, lo que provocó esa llamada separación evolutiva entre la humanidad y todo lo que son las especies de primates, chimpancés, gorilas, orangutanes que ustedes conocen, obviamente, que existen hasta el día de hoy. Ya, es un tema, es un concepto también muy interesante, pero al menos en este repaso también una palabra o un término bastante importante. Y dentro de lo que es en este primer punto del repaso el concepto de hominización, este proceso evolutivo, es una de las principales características, sino que, o si más bien, la principal característica de la hominización, que básicamente tiene que ver con todos aquellos cambios, ¿ya? Tanto biológicos como culturales que vive la humanidad hasta transformarse en lo que hoy día somos actualmente. Cuando hablamos de características culturales o biológicas, podemos tomar, por ejemplo, dos casos. Una característica de tipo cultural es, por ejemplo, que la humanidad haya aprendido a cazar, ¿ya? Haya tomado ese principio y haberlo convertido en una habilidad para poder sobrevivir. ¿Ya? En este caso, por la necesidad, por el hambre o por obtener la piel y protegerse del frío, entre otro tipo de beneficios que en ese momento y durante muchos millones o cientos de miles de años la humanidad necesitó al momento de hacer esta acción. Básicamente, la acción de cazar se transforma en el fondo en un cambio de tipo biológico que va pasando de generación en generación y por lo tanto también podemos decir de especie en especie. Ya también podemos hablar del lenguaje, del tipo de pensamiento, por ejemplo, darle la explicación al día y la noche, los idiomas, el usar ropa o no. Ese tipo de cambios pueden ser reconocidos como culturales. En cambio, los de carácter biológico son más bien los físicos, ya anatómicos principalmente, por ejemplo, la imagen que tenemos aquí arriba.
Pasamos de este ser homínido a lo que hoy día conocemos como Homo sapiens. Y obviamente todas las etapas intermedias. Ahí obviamente vemos los cambios en la estatura, en la postura, en el tamaño del cráneo, por ejemplo, en la forma de las manos o en el largo de las piernas. Ahí más adelante vamos a ir comentando algunos de esos detalles también. Pero ahí hay una diferencia entre los cambios biológicos y los cambios de tipo cultural de este proceso súper importante que fue y bueno, de alguna manera sigue siendo lo que es la hominización. ¿Ya? A no olvidar ese concepto. Frente a lo anterior, te puedo proponer un siguiente ejercicio que, bueno, en clase online hemos hecho en otros episodios, pero particularmente aquí puedes leer y observar dos imágenes que están sintetizadas, por ejemplo, en esta pregunta. Si la evolución son cambios a propósito de la hominización, ¿qué cambio puede observar en ambas imágenes? Quizá aquí el concepto relevante es el de evolución, pero esa misma palabra tiene que ver mucho con el tema de la hominización, porque la hominización también tiene que ver con muchos cambios de la conducta como también de los aspectos físicos del ser humano. Quizá aquí en estas dos imágenes pueda encontrar algunas de esas diferencias. Si son muchas o son pocas, no importa, porque al fin y al cabo tienen que ver con elementos relacionados a los cambios. En este caso pueden ser cambios más culturales que incluso cambios físicos. Puedes poner pausa si quieres en el video y puedes hacer el ejercicio con total libertad. Ahora, importante para la evaluación y como repaso. Y para también más adelante si lo necesitas en cualquier momento. En este repaso vamos a revisar brevemente y de forma esencial características biológicas y o culturales de las primeras tres etapas de la evolución humana. En este caso, Australopithecus afarensis o Australopithecus, Homo habilis y Homo erectus. ¿Ya? Ahí se ven claramente evidencias físicas muy distintas, como también pueden ser algunos elementos culturales. No solamente lo que están sujetando cada una de las especies puede darnos a entender quizá ese tipo de cambios, pero obviamente este repaso nos va a ayudar un montón a entender un poquito esas diferencias. Por un lado, tenemos al Australopithecus afarensis. ¿Ya? El Australopithecus afarensis es la primera especie de la evolución humana. En este caso tenemos un aspecto bastante primate, bastante peludo y muy distinto a lo que hoy día somos nosotros. Prácticamente podemos hablar ya de un ser no tan humano como lo podríamos asumir hoy en día. Pero el Australopithecus es la primera fase, como salía en la imagen anterior. Hay que recordar que este ser puede ser conocido también como Australopithecus afarensis y tiene que ver un poquito, ¿ya?, respecto al origen geográfico de esta especie, en este caso en el continente africano. ¿Ya? De hecho, el origen de la humanidad está en África. Posteriormente, en algún momento de la etapa evolutiva, va a empezar como una especie de poblamiento del mundo. ¿Ya? El ser humano se empieza a desplazar, pero esta especie particularmente tuvo su desarrollo y su extinción en el mismo continente africano. Como dice aquí, fue la especie más primitiva del actual ser humano. En este caso, data aproximadamente, porque las fechas son muy difíciles de mencionar aquí con exactitud, de hace 3 millones de años atrás, como decía, aproximadamente. Principalmente esto se debe a que los pocos vestigios que se han encontrado no son suficientes todavía como para datar de forma exacta cuánto fue la antigüedad concreta de esta especie, pero pensemos aproximadamente en unos 3 millones de años y eso es harto tiempo, mucho tiempo. Eh, Algunas características también físicas de esta especie tiene que ver un poco con esto. Llegó a medir cerca de 1,25 m máximo, con un peso de 45 kilogramos en machos, ¿ya? Y 29 kilos en hembras y con una altura máxima tal de 1,20 m, 1,10 m y quizá un poquito menos. ¿Ya? Esas generalmente diferencias entre macho y hembra han sido como muy constantes y se han repetido mucho a lo largo del tiempo. Entre algunas características más o menos culturales como también físicas, pero aquí también tiene que ver con ciertos temas de dieta. Se alimentaban de hierba, insectos e incluso carne muerta, ya siendo básicamente seres recolectores
y carroñeros, ¿ya? Esto obviamente afectó mucho porque las enfermedades al comer carne muerta hacían inmediatamente, en algunos casos, enfermarse y morir muy rápidamente producto de ese consumo, ¿ya? Pero habían otros elementos de la naturaleza que podían permitirle al Australopithecus tratar de sobrevivir. De hecho, es un homínido que podríamos decir que habitaba o ocupaba espacios muy limitados de la geografía como para poder desenvolverse, ¿ya? Todavía usaba mucho los árboles como medio de hábitat, a diferencia de las etapas posteriores. Y hay un caso muy interesante de Lucy, ¿ya? ¿Y quién fue Lucy? Básicamente, ella, que es una reconstrucción digital, ¿ya? Fue un fósil descubierto en 1974 que se encuentra a continuación aquí, AL2881, que son los vestigios fósiles más antiguos que existen de el Australopithecus. Si bien aquí el esqueleto no está completo, se pudo determinar obviamente con información de carácter técnico y de investigación de arqueología, etcétera, de poder básicamente hacer que estos restos se configuraran o se reconfiguraran con el paso de los años en esta imagen más o menos reconstruida, que podría darnos a entender cómo eran facialmente o físicamente los australopithecus, que claramente tienen una diferencia muy distante de lo que hoy día somos como seres humanos. Tiene de hecho muchas similitudes con los chimpancés, pero como se dice por ahí, son los chimpancés nuestros primos lejanos, ¿no? Si es que se ha escuchado alguna vez esa frase, ¿ya? Eso es básicamente lo que podemos considerar del Australopithecus. Es una especie muy primitiva, muy antigua, que todavía no poseía características humanas actuales muy visibles, pero es considerado hasta el día de hoy como o la primera fase de lo que es el proceso de hominización, ¿ya? Ahora, pasando a la siguiente etapa, podemos hablar que después de unos cuantos miles de años y millones de años, la humanidad se empezó a adaptar, empezó a cambiar su forma física, también sus costumbres, de generación en generación. Y, y esos cambios, ¿ya? O esas necesidades fueron generando que existiera una segunda etapa conocida como el hombre habilidoso, el hombre hábil o el Homo habilis, ¿ya? Que está aquí en pantalla. Quizá pueden haber confusiones o uno puede decir, se parecen bastante las imágenes que están aquí en pantalla con la anterior, pero al menos esta puede generarnos ciertas diferencias, tanto en lo físico como también en aspectos de habilidades, evoluciones culturales, etcétera. Pero para resumir brevemente, ¿ya? El Homo habilis, o este hombre habilidoso o hábil, vivió ya hace unos 2.5 millones de años de antigüedad. Es de alguna manera un poco más joven, por así decirlo, entre comillas, que el Australopithecus. También vivió en África. Lamentablemente no fue una especie que se esparciera por el mundo, ¿ya? Entonces, debido a sus limitaciones físicas como intelectuales, tuvo una capacidad craneal como de 600, 800 centímetros cúbicos. De hecho, el Australopithecus alcanzó un poquito más de 550 centímetros cúbicos, ¿ya? Eso significa que el tamaño del cráneo y por lo tanto del cerebro eran bastante pequeños. De hecho, si uno se imagina un poco qué tamaño podría tener el cerebro en este cráneo, claramente podemos hablar de un cerebro bastante pequeño a diferencia del actual. El tamaño corporal también era pequeño, alcanzaba de 1,10 m a 1,40 m, bueno, dependiendo si era macho o hembra, pero podemos asumir también de que era una estatura bastante baja. Y la diferencia grande que tiene con el Australopithecus es que fue la primera especie, como dice acá, en poseer una capacidad humana, ¿ya?, de fabricar instrumentos. Básicamente instrumentos en base a piedras, ¿ya?, como aparece en esta imagen que se encuentra aquí más abajo, ¿ya? No tenía una habilidad intelectual grande como para crear herramientas más complejas, pero sí la piedra fue una aliada en ese sentido para la creación de algún tipo de herramienta que sirviera para golpear, para generar algún tipo de filo y poder, por ejemplo, cazar animales o defenderse. Estamos hablando de habilidades bastante casi instintivas, pero que sirvieron mucho para esta especie humana y para lograr sobrevivir una buena cantidad de tiempo. En el caso de la dieta de esta especie,
y dentro de lo que pueden ser sus aspectos culturales, el Homo habilis al principio se alimentó también de carroña, en este caso de carne muerta, pero con el paso de las generaciones y esta capacidad humana de fabricar instrumentos le permitió cazar posteriormente animales de pequeño tamaño, ¿ya? Pero igualmente, esa caza de animales significaba de que inmediatamente utilizaban las entrañas, la misma carne fresca, para poder alimentarse, además de también de mantener un cierto hábito de recolección de alimentos, ¿ya? Eh, por lo tanto, entre estas dos primeras especies podríamos decir que no hay muchas diferencias, pero ojo con los detalles respecto a la capacidad craneal y sobre todo a la capacidad del Homo habilis de crear instrumentos básicos para sobrevivir. Podríamos también agregar de que es una especie que logró en cierta medida poder caminar de forma más o menos erguida, como aparece acá, pero no era una característica definitiva en el caso del Homo habilis, pero sí lo fue para el caso de nuestra última y tercera especie en este repaso breve de las etapas de la hominización, ¿m? Y que sería el Homo erectus, ¿ya? El Homo erectus es una especie importantísima dentro de la vía de la hominización. En latín significa hombre erguido. ¿Y por qué básicamente? Tal como lo hemos estudiado en ocasiones previas o en clases anteriores, se debe básicamente a la postura que es algo que hemos heredado nosotros como especie humana hasta el día de hoy. La famosa postura erguida en dos piernas, que obviamente permitió, entre otras cosas, aumentar el tamaño, la estatura, la contextura física o incluso la capacidad de mantener el equilibrio y correr, ¿ya? O caminar a largas distancias. Eso lo podemos mencionar más adelante también. Es una especie obviamente más joven que las dos anteriores. Vivió entre o hace 1.9 millones de años a 117.000 aproximadamente, también en el continente africano. Pero, a diferencia de las otras etapas anteriores, el Homo erectus fue el primer homínido, la primera especie homínida en emigrar de África, o sea, salir del continente africano, obviamente caminando, pero con distintos objetivos, principalmente buscando alimento o cazando a otros seres o otros animales para poder sobrevivir. Y eso le permitió, obviamente, poblar el mundo lentamente. Ya no fue un proceso rápido como uno podría considerar que es la población hoy en día o el poblamiento del mundo hoy en día. Hace casi 2 millones de años era mucho más lento, pero es la primera especie que logró desbloquear, por así decirlo, esta capacidad de ir poblando otros lugares, ¿ya? Por ejemplo, Europa, India o Asia, ¿ya? Y es, bueno, de hecho, también le permitió adaptarse a muchos climas, no solamente al cálido que había en África, sino que también a los climas fríos que había en Europa, por ejemplo, ¿ya? O quizás en Asia, pero principalmente el europeo. Y eso también le permitió sobrevivir utilizando nuevas habilidades, nuevas herramientas y aprovechando, por ejemplo, la piel con mayor facilidad de otros animales, ¿ya? Es una especie homínida, como dice aquí, con más características humanas que las anteriores. En este caso puede ser la altura, el tamaño del cráneo o las habilidades que mencionaremos más adelante. De hecho, la capacidad del cráneo del Homo erectus alcanzaba a tener los 800 a los 1200 centímetros cúbicos. Ya eso es bastante, lo que obviamente habla de un cerebro con un tamaño un poco más grande, pero que no llega a igualar a lo que es hoy en día el tamaño cerebral que tiene el ser humano en la actualidad, ¿sí? Entonces, eso es importante también a destacar.